Ejércitos de hormigas por Walter Rittan. Capítulo 1. Hormigas en marcha. El sol de la mañana brilla sobre el caluroso bosque tropical. Algo está pasando bajo los grandes y verdes árboles. Se siente un murmullo en el piso del bosque. Los insectos saltan en el aire y se golpean contra los troncos de los árboles. Las moscas zumban cerca del suelo. Y de vez en cuando algún pájaro se lanza en picado para atrapar un insecto. ¿Qué está pasando? Hay un ejército de hormigas en marcha. Son las hormigas legionarias que viven en las zonas calientes y húmedas de África y América del Sur. Estas hormigas se alimentan de casi cualquier tipo de insectos o animales pequeños que se crucen en su camino, desde saltamontes y arañas hasta pájaros en sus nidos. Una hormiga legionaria por sí sola no puede hacer mucho daño, pero cientos de miles de ellas se convierten en un enemigo peligroso. Entre todas atacan a su presa y la despedazan con sus fuertes mandíbulas y sus dientes afilados. Después comparten la comida. Las hormigas legionarias no construyen hormigueros, pasan cada noche en un lugar diferente, bajo una roca, en un tronco caído o en un árbol. Usan sus fuertes pezuñas para formar una especie de red viviente, enganchándose unas a otras por las patas y los cuerpos. Forman una pelota gigante y así descansan. Por la mañana se separan y la cacería vuelve a empezar. Pueden marchar en línea recta o en abanico. No hay líderes, simplemente un grupo de hormigas dirige el camino durante una corta distancia, hasta que otro grupo empuja para pasar al frente. Estos empujones hacen que el grupo siga avanzando. Las hormigas legionarias más grandes se mantienen a los lados para proteger al resto del enjambre de sus enemigos. Al cabo de unas 2 semanas, las hormigas se detienen. Ha llegado el momento de que la hormiga reina deposite sus huevos. La reina es la más grande de la colonia. Las hormigas escogen un lugar seguro y se agrupan alrededor de su reina. Algunas hormigas obreras buscan comida para compartirla con las demás. Al poco tiempo, la reina deposita miles de huevos. Unas 3 semanas más tarde, el ejército se vuelve a poner en marcha. Capítulo 2. Las hormigas han sobrevivido a los dinosaurios. Las hormigas legionarias no son los únicos asombrosos miembros de la familia. Existen unas 9.000 especies de hormigas en el mundo. Los únicos lugares donde no hay hormigas son aquellos donde hace mucho frío, como el Polo Norte y el Polo Sur. Las hormigas viven en la Tierra desde antes que los dinosaurios. Los dinosaurios desaparecieron hace millones de años, mientras que las hormigas siguen aquí. Aunque hay miles de especies de hormigas, todas tienen cuerpos muy parecidos. La cabeza suele ser grande. De su parte anterior salen 2 largos sensores o antenas. Las antenas les sirven para oler, reconocer a otras hormigas y examinar la comida. Cuando una hormiga está ocupada, mueve las antenas sin parar. En la cabeza también están las mandíbulas. A diferencia de nosotros que las abrimos de arriba a abajo, las hormigas las abren hacia los lados. Las mandíbulas les sirven para recoger comida, cargar a sus crías
y atacar a sus enemigos. Muchas hormigas tienen dientes afilados en las mandíbulas. La cabeza se une al tórax mediante un cuello delgado. Del tórax salen 3 pares de patas. Cada pata tiene un pie con 2 pezuñas en forma de gancho. Las pezuñas les sirven para trepar árboles, escarbar la tierra y luchar contra sus enemigos. Las hormigas tienen una cintura muy estrecha que une el tórax con el abdomen. En el abdomen se encuentra el estómago y una bolsa especial donde guardan la comida. Esta bolsa se llama buche. Las hormigas pueden regurgitar la comida que tienen en el buche para compartirla con otras hormigas. El buche se estira con facilidad para que pueda caber más comida. Capítulo 3. Veneno potente. Algunas especies de hormigas tienen un aguijón venenoso en la parte final del abdomen. La hormiga bulldog de Australia es una de las más peligrosas. Esta hormiga caza sola, se esconde bajo un arbusto y espera. Cuando pasa un insecto, salta y lo atrapa con sus potentes mandíbulas. Luego le clava su aguijón. Una vez que la presa está muerta, la desgarra en trocitos. Las hormigas bulldog pueden correr muy rápido. A veces hasta persiguen a las personas. Otra de las hormigas que pican es la roja. Esta hormiga llegó a Estados Unidos desde Sudamérica. Cuando una hormiga roja clava su aguijón, se siente como si hubiera metido por la piel una aguja al rojo vivo. Las hormigas rojas causan muchos problemas a los agricultores porque construyen montículos de tierra y eso hace difícil cortar el heno. Las hormigas rojas también pican a las vacas. Algunas hormigas venenosas no tienen aguijón, en cambio tienen una glándula en el abdomen con veneno. Cuando atacan a sus enemigos, les lanzan el veneno por un embudo especial. Trabajo en equipo. Las hormigas son insectos sociales y viven en grupos llamados colonias. Dentro de las colonias hay distintas clases de hormigas que se encargan de trabajos diferentes. Trabajan en equipo para el bien del grupo entero. La reina es el miembro más importante de la colonia. Al nacer, las hormigas reinas tienen 4 alas, igual que los machos. Cuando crecen lo suficiente, las reinas y los machos vuelan y se aparean en el aire. Poco tiempo después, los machos mueren. Cada reina se va volando para fundar su propia colonia. Primero se le caen las alas, luego busca un lugar apropiado para construir su nido. Una vez allí, pone los huevos. Los huevos son tan pequeños que la gente normalmente no los puede ver. La reina incuba los huevos y al cabo de unos días se convierten en larvas. Las larvas no tienen patas. Al poco tiempo, algunas larvas empiezan a tejer sus capullos blancos y sedosos. A otra les crece un armazón grueso y transparente. A las hormigas en este estado de crecimiento se les llama ninfas. Pasadas unas semanas, salen de sus capullos o armazones como adultas. Por lo general, las hembras nacen primero. Ellas buscan la comida, defienden la colonia y reparan el nido. Capítulo 5. Ciudades de hormigas. Las hormigas construyen muchos tipos de hormigueros.
Algunas especies de hormigas negras de jardín forman sus hogares bajo la tierra. Utilizan sus diminutas pezuñas para escarbar túneles y cámaras subterráneas. Todas las cámaras tienen una función distinta. Algunas sirven para almacenar comida. Otras se utilizan para guardar los huevos y las larvas. Si en una cámara empieza a hacer mucho frío, calor o humedad, las hormigas obreras se llevan los huevos y las larvas a otro sitio. Normalmente hay una cámara especial para la hormiga reina y los huevos que acaba de poner. En el mismo hormiguero subterráneo pueden vivir miles y miles de hormigas. Hay muchas especies de hormigas rojas que viven en los bosques. Algunas empiezan a hacer sus hormigueros bajo tierra. Luego añaden un gran promontorio en la superficie. Amontonan hojas secas, tierra y puntas de pino y las unen entretejiéndolas. El hormiguero tiene muchas galerías y cámaras. Cuando el clima es cálido, viven en la superficie. En invierno se mudan al hormiguero bajo tierra. Las hormigas carpinteras construyen sus hormigueros en los troncos y las ramas de los árboles. A veces también los hacen en las vigas de madera de las casas. Cuando hacen los túneles en los árboles sanos o en las vigas de las casas, pueden ocasionar muchos daños. Las hormigas tejedoras son las más astutas al construir sus hormigueros. Viven en las copas de los árboles, en África, Asia y Australia. Una sola colonia de hormigas tejedoras puede ocupar 4 o 5 árboles y pueden llegar a tener 500,000 de miembros. Las hormigas tejedoras hacen sus hormigueros juntando varias hojas para formar un bolsillo. Un grupo de hormigas se pone en el borde de una hoja y la sostiene con sus patas traseras. Luego, con sus mandíbulas, agarran otra hoja que esté cerca. Si está demasiado lejos, las obreras forman cadenas y se van sujetando a la cintura de la hormiga que tienen enfrente. Mientras este grupo de hormigas junta los bordes de las hojas, otras se dedican a traer las larvas. Cada hormiga obrera lleva suavemente entre sus mandíbulas una larva. Las larvas sueltan una pequeña cantidad de seda que se pega al borde de la hoja. Luego la obrera lleva la larva al borde de la segunda hoja. La seda que va saliendo de la larva hace de hilo y sirve para unir las dos hojas. El hormiguero queda colgando de las ramas y tiene un aspecto de un capullo de hojas sedosas. Algunas especies de hormigas no son capaces de construir sus propios hormigueros ni de cuidar a sus crías. Para eso tienen esclavas que les hacen el trabajo. Un ejemplo de este tipo de hormigas son las amazonas. Son muy grandes. Sus cuerpos son brillantes y de colores rojo y negro. Tienen unas mandíbulas grandes y curvas que no les sirven para escarbar la tierra ni para cargar sus larvas o ninfas. Ni siquiera son capaces de conseguir su propia comida. Las esclavas obreras tienen que alimentarlas y cuidar de sus nidos. En su propio hormiguero, las amazonas son muy perezosas. Se quedan cerca de sus nidos, limpiando sus lustrosos cuerpos o rogando a las esclavas que les lleven la comida. Sin embargo, cuando las amazonas buscan esclavas, se convierten en valientes luchadoras. En cuanto una amazona encuentra un hormiguero que pertenece a otra especie de hormiga, regresa veloz a su casa. Por el camino va desprendiendo un olor especial. Las otras hormigas amazonas
siguen el rastro del olor que ha dejado y llegan al otro hormiguero. Allí atacan a las hormigas y se llevan sus ninfas. Una vez en el hormiguero, las esclavas se ocupan de criar a las jóvenes. Capítulo 6. Comida de hormigas. Las hormigas se alimentan de muchos tipos de comida. Muchas comen insectos y otros animales pequeños. Las hormigas agricultoras reúnen semillas de plantas como el trigo, las llevan a sus hormigueros y las almacenan en cámaras especiales. Las obreras utilizan sus mandíbulas para rasgar la dura cubierta de la semilla. Luego mastican los granos hasta hacer con ellos una pulpa suave. A veces a esto se le llama pan de hormiga. Las agricultoras siempre tienen un abastecimiento de semillas y pan de hormiga en sus cámaras de almacenamiento. Las hormigas cortadoras de hojas cultivan su propia comida en enormes hormigueros subterráneos. Con frecuencia viven más de 1 millón en una sola colonia. Por la noche salen del hormiguero largas columnas de obreras. Cortan pedacitos de hojas de árboles y otras plantas y los llevan de regreso al hormiguero sosteniéndolos en alto como si fueran sombrillas. Por eso se les suele llamar hormigas paraguas o parasol. Una vez en el hormiguero, las obreras más pequeñas cortan las hojas en pedacitos muy pequeños. Luego, otras obreras todavía más pequeñas mastican los pedacitos y forman una papilla suave. Esta papilla la utilizan para cultivar hongos en sus jardines subterráneos. En el desierto del Sahara, en África, las hormigas plateadas cazan en plena luz del día. Así evitan a sus enemigos, que a esas horas se esconden para protegerse del calor. La hormiga plateada caza sola. Busca insectos y animales pequeños que han muerto por el calor. Sus patas son mucho más largas que las del resto de las hormigas. Las patas largas les ayudan a mantenerse alejadas de la arena caliente. Estas hormigas se mueven muy rápido e intentan tocar el suelo lo menos posible. A veces levantan 2 de sus patas y avanzan dando brincos. Las hormigas mieleras viven en la zona suroeste de Estados Unidos. Si el clima es fresco y húmedo, las obreras recogen de las flores y de otros insectos un líquido dulce llamado ligamasa y lo almacenan en sus buches hasta que regresan a sus hormigueros. Una vez allí, regurgitan la ligamasa en la boca de las obreras jóvenes y grandes. A esta obrera se le llama repletes. Las repletes se llenan tanto que a veces no se pueden mover. Si el clima es seco y cálido, la ligamasa es difícil de encontrar. Entonces las obreras hambrientas van a donde están las repletes y éstas regurgitan la ligamasa en su boca. Capítulo 7. Si todas las hormigas desaparecieran. Existen millones de hormigas en el mundo. Si desaparecieran, la vida en la Tierra sería muy diferente, porque las hormigas comen muchos insectos que podrían producir plagas. Las hormigas diseminan las semillas. Las hormigas comen insectos y animales pequeños muertos. Las hormigas sirven de alimento a sapos, ranas, pájaros, lagartos y osos hormigueros. Las hormigas airean la tierra y la enriquecen. Sin el trabajo de las hormigas, las plantas y los bosques morirían. Los animales que comen plantas también morirían. Miles de especies de plantas y animales desaparecerían lentamente del planeta. Por supuesto, algunas hormigas pueden producir plagas, pero por lo general sus efectos son más buenos que malos. Las hormigas
Son unos insectos muy especiales. Se pueden comunicar entre sí, reparten las labores para llevar al cabo trabajos pesados y además trabajan para el bienestar de todo el grupo. Las hormigas han sobrevivido porque son unos insectos muy pequeños. Otros animales mucho más grandes como los dinosaurios han desaparecido más rápidamente, pero las hormigas todavía siguen con nosotros.